¿Qué harías si nacieras sin nada? Sin dinero, sin una estructura familiar estable, sin un padre presente y en una familia tan sumida en la pobreza que tu propia madre incluso consideró no tenerte? La mayoría de la gente usaría estas circunstancias como justificación para una vida mediocre, y nadie podría culparlos por ello. Pero Cristiano Ronaldo no es como la mayoría, y la historia que estás a punto de escuchar es la prueba más contundente de que las circunstancias de tu nacimiento no determinan el alcance de tu destino. Cristiano Ronaldo no nació con un talento innato. Nació en la pobreza en una isla llamada Madeira, a más de 1000 kilómetros de Lisboa, en una familia que apenas podía alimentar a sus hijos. Si crees que tu vida es difícil, espera a que te cuente lo que este niño tuvo que afrontar incluso antes de aprender a jugar al fútbol. El padre de Ronaldo era alcohólico, un exsoldado que regresó de la guerra traumatizado y encontró refugio en el alcohol, lo que destruyó su salud y su capacidad para mantener a su familia. Su madre, que trabajaba como cocinera y limpiadora, cargaba con el peso de 4 hijos y una vida sin perspectivas. La situación era tan desesperada que incluso llegó a plantearse no tener a Cristiano, tal era su desesperación ante la pobreza que rodeaba a la familia por todos lados. Lo que pocos saben es que Ronaldo estuvo a punto de no nacer. Su madre intentó desesperadamente interrumpir el embarazo, pero el destino tenía otros planes. Este detalle no es solo una curiosidad histórica, es una valiosa lección. Algunas historias deben suceder, por mucho que el mundo intente impedirlo. Y la historia de Cristiano Ronaldo era demasiado grande para ser contenida. Crecer compartiendo habitación con sus hermanos. Viendo a su madre barrer las calles para llegar a fin de mes y lidiando con la inestabilidad emocional causada por el alcoholismo de su padre forjó en Ronaldo un carácter que ninguna academia del mundo podría haberle inculcado. La pobreza fue cruel, pero también fue su primer maestro, enseñándole que rendirse nunca era una opción. El balón de Cristiano Ronaldo no era de cuero, no era de una marca famosa y no costó nada. Estaba hecho de trapos, improvisado en las calles de Madeira por un chico que casi no tenía nada, pero que ya mostraba un deseo de jugar que ninguna pobreza podía apagar. Y ahí es precisamente donde comienza la diferencia entre los que sueñan y los que triunfan. Mientras otros niños jugaban a otros juegos, Ronaldo pasaba horas jugando en las calles de su barrio, usando las aceras como campos y cualquier objeto como porterías. Faltaba a clase y a las comidas para no perderse los partidos de fútbol, como si supiera instintivamente que ese era el único camino que tenía sentido para él. Esta dedicación casi absurda a una edad en la que la mayoría de los niños apenas pueden concentrarse en algo durante 10 minutos ya decía mucho sobre en quién se convertiría. Fue su padre quien le abrió la primera puerta, consiguiéndole un trabajo como utillero en el Andorina, un club de la quinta división portuguesa. Esto le garantizó al joven Cristiano un puesto en la cantera del club, donde rápidamente destacó entre todos los niños de la región. Con velocidad, habilidad y una sed de victoria que incluso sorprendía a los adultos, ya cosechaba premios en torneos locales antes de cumplir los 10 años. El apodo que se ganó en aquella época lo decía todo sobre el jugador en que se estaba convirtiendo, lo llamaban abejita por su baja estatura y la impresionante velocidad con la que regateaba a sus rivales. Pero bajo esa aparente ligereza se escondía un competidor feroz, que lloraba al perder y pasaba días sin hablar con sus amigos tras una derrota. Esta mezcla de fragilidad y determinación sería el sello distintivo de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera. Imagina tener 12 años, dejar a tu familia, tu isla, tus amigos y mudarte a una ciudad a 1000 kilómetros de casa. Eso fue exactamente lo que hizo Cristiano Ronaldo cuando el Sporting de Lisboa llegó a Madeira buscando nuevos talentos y le propuso un reto sencillo: quien marcara más goles obtendría un puesto en la academia. Ronaldo no solo marcó, sino que compartió el título de máximo goleador con un amigo que, generosamente, le cedió el gol de la victoria, porque sabía que estaba ante alguien especial.
El traspaso costó tan solo 1.500 euros, una cantidad irrisoria comparada con el valor futuro de Ronaldo, pero en aquel momento representó un cambio radical para una familia sumida en la pobreza. En Lisboa, en la famosa Academia Alcochete del Sporting, el joven Cristiano encontró estructura, pero también soledad, acoso y humillación. Sus compañeros se burlaban de su acento madeirense y no perdían oportunidad de demostrarle que era diferente, un marginado, que no pertenecía a ese lugar. La nostalgia le golpeaba con fuerza, y la situación financiera seguía siendo precaria incluso dentro del club. Ronaldo llegó a esperar casi a medianoche frente a un McDonald's para conseguir las hamburguesas que habían sobrado, dependiendo de la buena voluntad de los empleados que se apiadaban de aquel chico flaco y hambriento. Esta escena, que habría destrozado a cualquiera, solo avivó aún más la llama que ardía en su interior. Si pensabas que la historia ya tenía suficiente drama, prepárate. A los 15 años, Cristiano Ronaldo recibió un diagnóstico que heló la sangre de todos a su alrededor: taquicardia, una afección en la que el corazón late más rápido que 100 veces por minuto incluso en reposo. Para cualquier joven, esto sería aterrador, pero para un chico que veía el fútbol como su única vía de escape de la pobreza, la noticia sonó como el fin de todo. El Sporting de Lisboa tomó una valiente decisión y optó por operar al chico, utilizando un láser para cauterizar las partes de su corazón que le causaban el problema. Fue una cirugía delicada para un joven de 15 años, y nadie sabía con certeza cómo reaccionaría su cuerpo. Su familia, lejos, en Madeira, lo animaba y rezaba, mientras Ronaldo afrontaba la situación con una madurez que la mayoría de los adultos no se atreverían a mostrar. El resultado fue un milagro médico y un símbolo de lo que la carrera de Cristiano Ronaldo llegaría a ser. Apenas unos días después de la cirugía, ya estaba de vuelta en el campo, como si su cuerpo tuviera prisa por recuperar el tiempo perdido. Sin un periodo de recuperación prolongado, sin dramas excesivos, solo la silenciosa determinación de alguien que sabe que no puede desperdiciar ni un solo día de su propia historia. Tras superar la cirugía, Ronaldo regresó al Sporting con una ambición renovada, como si el susto hubiera intensificado algo que ya llevaba dentro. Se convirtió en el único jugador en la historia del club en jugar en los equipos sub-16, sub-17, sub-18, reservas y el primer equipo en la misma temporada. Piénsenlo por un momento, un adolescente saltándose todas las categorías a la vez, como si el fútbol ya no pudiera encasillarlo en una sola. Fue en un amistoso de pretemporada contra el Manchester United donde todo cambió. Ronaldo ni siquiera estaba programado para jugar, pero una venta de último minuto dejó al Sporting sin su delantero titular y el joven entró al campo casi por casualidad. Lo que sucedió en las horas siguientes se convirtió en leyenda, porque al final del partido, los jugadores del United estaban en el autobús rogándole a Sir Alex Ferguson que fichara a ese chico antes de que cualquier otro club se le acercara. Ferguson no perdió el tiempo. Retuvo el autobús durante más de una hora mientras negociaba personalmente con Ronaldo y su agente, Jorge Méndez, consciente de que se trataba de algo excepcional. El Barcelona también estaba interesado, pero quería esperar un año más. Ferguson no esperó, y por 12 millones de libras, el chico que había pedido una hamburguesa en la puerta de un McDonald's en Lisboa fichaba por el Manchester United, el club más grande de Inglaterra. El número que Ferguson eligió para Ronaldo lo decía todo sobre las expectativas puestas en él. La camiseta número 7, que habían lucido leyendas como George Best y David Beckham, se le asignó a un chico de 18 años que apenas hablaba inglés y que llegó a Manchester sin siquiera haber tenido tiempo de preparar bien sus maletas. La presión era inmensa, el escenario enorme, y el mundo entero estaba pendiente de si aquel chico de Madeira estaría a la altura de la camiseta. Llegar al Manchester United con 18 años, sin hablar inglés y luciendo la camiseta número 7, no es precisamente la receta para una adaptación fácil.
En sus inicios, Ronaldo era un derroche de talento sin eficacia, lleno de regates y fintas que deleitaban a la afición pero irritaban a sus compañeros, que querían goles y asistencias en lugar de trucos de circo. Paul Scholes, uno de los mejores centrocampistas de la historia, admitió abiertamente que Ronaldo lo sacaba de quicio en los entrenamientos porque lo hacía todo con estilo pero sin propósito. La situación se volvió aún más tensa cuando Ruud van Nistelrooy, máximo goleador del United en aquel momento, empezó a perder la paciencia con el joven portugués. Van Nistelrooy gritaba en los entrenamientos, exigía centros que nunca llegaban e incluso llegó a atacar verbalmente a Ronaldo de una forma que podría haber hundido a cualquier jugador joven. Pero Ferguson, que trataba a Ronaldo casi como a un hijo, no lo toleró y buscó resolver el problema de la forma más directa posible, abriendo la puerta a la salida de Van Nistelrooy del club. En medio de toda la presión en el campo, la vida fuera de él se volvió aún más difícil cuando la selección portuguesa convocó a Ronaldo y el entrenador Scolari tuvo que darle una de las peores noticias que un hijo puede recibir. Su padre había fallecido a causa de problemas hepáticos derivados de una vida de alcoholismo. Ronaldo tenía solo 20 años, estaba lejos de casa y cargaba con el dolor de no haber tenido la oportunidad de conocer realmente a su padre. Aún así, pidió jugar. Dijo que no había nada que pudiera hacer por su padre en ese momento y que el mejor homenaje sería pisar el campo. Esta decisión revela mucho sobre el carácter que la pobreza y el dolor le ayudaron a forjar a lo largo de los años. Sir Alex Ferguson siguió presionando, exigiendo más, a veces gritando, a veces haciendo llorar a Ronaldo en el vestuario. Pero siempre porque veía en Cristiano Ronaldo un potencial que ni siquiera el propio jugador era consciente de poseer. Si tuvieras que elegir un solo año en la carrera de Cristiano Ronaldo para verlo de principio a fin, sería la temporada 2007/08. Con 23 años, un físico esculpido por años de dedicación obsesiva al gimnasio y una mente agudizada por todo lo que había afrontado desde la pobreza en Madeira, Ronaldo alcanzó un nivel que pocos jugadores en la historia del fútbol han logrado. Fue como si todas las piezas finalmente encajaran a la perfección. Las cifras de esa temporada aún provocan escalofríos a los aficionados al fútbol. 42 goles y 8 asistencias en 49 partidos, y jugaba como extremo, no como delantero centro, lo que hace que ese récord sea aún más absurdo. Para hacerse una idea de lo que eso representa, piensen que la mayoría de los delanteros considerados buenos se conformarían con la mitad de esa producción. Ronaldo no solo jugaba al fútbol, redefinía lo que un jugador en su posición era capaz de hacer. El Manchester United se proclamó campeón de Inglaterra esa temporada, pero el momento cumbre llegó en una noche lluviosa en Moscú, en la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Ronaldo abrió el marcador con un cabezazo típico, el partido se decidió en la tanda de penaltis y falló el suyo, dejando al Chelsea a las puertas del título. Pero el destino, que ya había demostrado estar de su lado desde antes de nacer, hizo que John Terry resbalara en el momento decisivo y el United alzó el trofeo. Esa victoria en la Liga de Campeones fue la culminación de una trayectoria casi imposible, y el Balón de Oro que le siguió fue simplemente el reconocimiento formal de lo que todos ya sabían. Por primera vez, Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en la carrera por el premio más codiciado del fútbol mundial, demostrando que la rivalidad entre ambos no había hecho más que empezar. Cuando Cristiano Ronaldo pisó el césped del Santiago Bernabéu por primera vez como jugador del Real Madrid, 80.000 aficionados vestidos de blanco acudieron al estadio solo para verlo. No era un partido, no era un entrenamiento, era simplemente la presentación oficial de un jugador que el club había fichado por 94 millones de euros, batiendo el récord mundial de traspasos. Imagínense la escena. Un chico que había pedido comida en la puerta de un McDonald's en Lisboa estaba siendo recibido como un rey por la afición más exigente del mundo.
El desafío que le esperaba a Ronaldo en Madrid era inmenso, porque al otro lado de España se encontraba el Barcelona de Pep Guardiola, que desplegaba el mejor fútbol colectivo jamás visto, con Lionel Messi en la cima de su genialidad. La rivalidad entre Ronaldo y Messi dejó de ser una mera contienda individual para convertirse en un fenómeno cultural, dividiendo a familias, amigos y naciones enteras entre ambos equipos. Y fue precisamente esta presión la que impulsó a Cristiano Ronaldo a ofrecer versiones cada vez más impresionantes temporada tras temporada. Durante sus 9 años en el Real Madrid, Ronaldo forjó un legado que trasciende cualquier estadística. Marcó 450 goles en 438 partidos, ganó 4 Ligas de Campeones, 4 Balones de Oro y estableció récords que parecían imposibles antes de superarlos. Se convirtió en el máximo goleador histórico del club, superando a leyendas que habían desarrollado toda su carrera allí. Y lo hizo compartiendo protagonismo con Messi en una rivalidad que los elevó a ambos a un nivel insuperable. Durante mucho tiempo, Cristiano Ronaldo cargó con el peso de ser el mejor jugador de la historia de Portugal sin haber conseguido un título significativo con la selección nacional. Mientras acumulaba balones de oro y récords con el Manchester United y el Real Madrid, la pregunta que persistía era siempre la misma: ¿y con la selección portuguesa? ¿Qué has logrado? Era una herida abierta que llevaba en silencio, y eso solo intensificaba su determinación cada vez que vestía la camiseta verde y roja. La Eurocopa 2016 en Francia fue el escenario elegido por el destino para acallar definitivamente esta pregunta. Portugal llegó al torneo como no favorita, empató los 3 partidos de la fase de grupos y avanzó con dificultad, al estilo de un equipo que, sin ser favorito, se niega rotundamente a perder. Ronaldo fue el capitán, el líder, el jugador que daba instrucciones desde el banquillo cuando se lesionó en la final contra Francia, transformando el dolor físico en energía para motivar a cada compañero en el campo. Cuando Portugal venció a Francia por 1-0 en la prórroga y Ronaldo levantó el trofeo con lágrimas en los ojos, fue uno de los momentos más humanos que el fútbol haya presenciado jamás. No era el Ronaldo de los goles imposibles y las celebraciones grandiosas, era un ser humano que hacía realidad un sueño que le había costado años de dedicación, presión y exigencias. La isla de Madeira, que había visto nacer a un niño en la pobreza, incluso inauguró un aeropuerto en su honor en reconocimiento a este logro histórico. La Liga de Naciones llegó más tarde como prueba fehaciente de que Ronaldo y Portugal no eran un fenómeno pasajero, sino una alianza duradera capaz de ganar cuando la ocasión lo requería. A los 34 años, marcó en la semifinal contra Alemania y ayudó a Portugal a conquistar otro título internacional, demostrando que la selección portuguesa con Ronaldo era mucho más que un jugador rodeado de actores secundarios. Cuando la Juventus anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros en 2018, el mundo del fútbol se dividió entre quienes creían que aún tenía mucho que ofrecer y quienes pensaban que se trataba simplemente de un contrato de jubilación millonario para un jugador que ya había pasado su mejor momento. Al fin y al cabo, ¿cuántos jugadores en la historia han logrado llegar a una nueva liga a los 33 años y dominar de la misma manera que antes? La respuesta es casi ninguno, pero a Cristiano Ronaldo nunca le importó demasiado lo que se considerara posible. Su respuesta en el campo fue tan contundente que incluso los más escépticos tuvieron que admitir su error. En su primer año en la Serie A, Ronaldo ganó el Scudetto y fue elegido MVP del campeonato italiano, convirtiéndose en campeón nacional en Inglaterra, España e Italia. Una hazaña que muy pocos jugadores en la historia han logrado repetir. Los goles seguían llegando con una facilidad asombrosa, como si cambiar de país y de liga fuera un mero trámite para alguien con ese nivel de preparación física y mental. El momento más memorable de su etapa en la Juventus llegó en una noche inolvidable contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League.
Tras perder el partido de ida por 2-0 a domicilio, la Juventus parecía eliminada, pero Ronaldo saltó al campo en el partido de vuelta como si fuera una misión personal. 3 goles, 2 de cabeza y 1 de penalti, dieron un giro radical a la eliminatoria y demostraron que el rey de la Champions League seguía más vivo que nunca. En 3 temporadas en la Juventus, Ronaldo ganó 2 Scudettos, una Copa de Italia y fue el máximo goleador de la Serie A, convirtiéndose en el primer jugador en ser máximo goleador en Inglaterra, España e Italia. Los récords siguieron acumulándose incluso lejos del foco de la Liga de Campeones, que curiosamente se le resistió durante toda su etapa en Italia. Pero mientras la Copa de Europa se resistía obstinadamente a materializarse, una llamada de una voz familiar estaba a punto de cambiar por completo los planes de Cristiano Ronaldo una vez más. Pocas historias en el fútbol tienen la fuerza emocional de un regreso a casa, y cuando Sir Alex Ferguson llamó personalmente a Cristiano Ronaldo en el verano de 2021, algo en su interior simplemente no pudo decirle que no. El mismo Ferguson que había detenido un autobús durante más de una hora en Lisboa para conseguir su fichaje 18 años antes, ahora usó su influencia y afecto para traer de vuelta al hijo pródigo a Old Trafford. En 48 horas, el acuerdo estaba cerrado y el mundo del fútbol se detuvo para celebrar un reencuentro que parecía sacado de una película. El regreso comenzó como un cuento de hadas. Ronaldo marcó 2 goles en su debut contra el Newcastle, llenando de esperanza a una afición que llevaba años sin ver al Manchester United competir por títulos. Los goles siguieron llegando, incluyendo su gol número 800, un hito histórico alcanzado solo por él en el fútbol mundial. Pero tras las celebraciones y los récords, el equipo a su alrededor distaba mucho de ser competitivo, y las frustraciones comenzaron a acumularse tanto dentro como fuera del campo. En medio de esta agitación deportiva, la vida le asestó el golpe más cruel. Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, esperaban gemelos, pero solo uno de los bebés sobrevivió al parto. La pérdida de su hijo fue, sin duda, el momento más devastador en la vida de Cristiano Ronaldo, un dolor que ningún gol, ningún balón de oro, ningún récord pudo mitigar. El mundo entero se detuvo para mostrarle su solidaridad, e incluso grupos de aficionados rivales, como los de Liverpool, le rindieron emotivos homenajes que demostraron que, en ciertos momentos, el fútbol es solo un detalle. A pesar del inmenso dolor, Ronaldo volvió a jugar y terminó la temporada como uno de los máximos goleadores de la Premier League, demostrando una vez más que su resiliencia va mucho más allá del terreno de juego. Sin embargo, su relación con el nuevo entrenador, Erik ten Hag, se deterioró rápidamente, culminando en una polémica entrevista que prácticamente puso fin a su segunda etapa en el Manchester United. Con su contrato rescindido y el corazón apesadumbrado, Cristiano Ronaldo se encontró de nuevo ante una encrucijada. Y el siguiente paso en su trayectoria estaba a punto de escribirse en un escenario completamente distinto a todo lo que había vivido hasta entonces. Llegó a Qatar cargando con el peso de alguien que sabía que esta podría ser su última oportunidad de ganar el único trofeo que le faltaba en su colección. La Copa del Mundo siempre había sido el gran vacío en la vitrina de trofeos de Cristiano Ronaldo, ese espacio en blanco que ni la Liga de Campeones, ni el Balón de Oro, ni los récords podían llenar. Y a los 37 años, sin club, con el alma aún dolida por la pérdida de su hijo y la turbulenta salida del Manchester United, pisó Qatar con todas sus fuerzas. El inicio fue prometedor. Ronaldo marcó un penalti contra Ghana y se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar en 5 mundiales diferentes, un récord que resume la increíble longevidad de su carrera. Pero el torneo reveló fisuras que el mundo ya sospechaba, con el entrenador Fernando Santos optando por darle descanso a Ronaldo en momentos cruciales e incluso sacándolo del once inicial en las fases eliminatorias. Ver a Cristiano Ronaldo en el banquillo en un mundial era una escena que parecía imposible de imaginar unos años antes.
La eliminación ante Marruecos en cuartos de final fue demasiado dolorosa para un hombre que tanto se había entregado a la selección portuguesa. Las cámaras captaron a Ronaldo abandonando el campo con los ojos enrojecidos y un rostro que reflejaba ira, tristeza y el agotamiento de quien carga con un sueño demasiado pesado durante demasiado tiempo. No se trataba solo del final de un mundial, era el colapso simultáneo de su situación tanto a nivel de club como de selección, en un momento en que cualquier persona normal habría tirado la toalla sin pensarlo dos veces. Cuando el Al-Nassr anunció el fichaje de Cristiano Ronaldo en enero de 2023, la reacción del mundo del fútbol fue casi unánime, pensaron que era el final, una retirada disfrazada de contrato. Una elegante manera para que un jugador en declive se marchara discretamente. 200 millones de euros al año sonaban más a saldar cuentas con la fama que con el fútbol de verdad. Pero cualquiera que conozca la historia de Ronaldo desde sus humildes comienzos en Madeira debería saber que nunca estuvo a la altura de las expectativas. La respuesta en el terreno de juego fue, una vez más, el único lenguaje que Cristiano Ronaldo utilizó para acallar a sus críticos. En su primer año completo en la Liga Saudí, terminó como máximo goleador con 25 goles y al sumar sus estadísticas con su club y la selección portuguesa, anotó 54 goles en el año 2023, convirtiéndose en el máximo goleador mundial de ese año. Consideremos este dato. A los 38 años, Ronaldo había superado a Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland en la tabla de goleadores. Tres de los jugadores más dominantes de la nueva generación del fútbol mundial. Los récords se acumulaban con una naturalidad que ya no sorprendía a quienes seguían de cerca su carrera. Ganó el título de máximo goleador de la Liga Saudí con una cómoda ventaja sobre sus competidores, incluyendo a otros grandes nombres que habían seguido sus pasos hacia Arabia Saudí pensando que sería más fácil de lo que resultó ser. Ninguno de ellos se acercó a las cifras de Ronaldo, demostrando que la diferencia entre él y los demás nunca fue solo talento, sino una combinación de superación personal, disciplina y una voluntad de ganar que simplemente no tiene fecha de caducidad. A sus 40 años, Cristiano Ronaldo renovó su contrato con el Al-Nassr, que incluso incluía una participación en el club, una clara demostración de que su influencia había trascendido los límites del terreno de juego. Arabia Saudí había apostado por él como figura central de una revolución deportiva, y él había cumplido con creces lo prometido, goles, récords y una proyección mundial que ningún otro jugador podía ofrecer. Hay una pregunta que los aficionados al fútbol debatirán durante décadas, y es muy sencilla: ¿qué habría pasado si aquel chico de Madeira hubiera nacido en una familia adinerada, en un país grande, sin pobreza, sin un padre alcohólico y sin una madre desesperada? La respuesta sincera es que quizás Cristiano Ronaldo nunca se habría convertido en quien es, porque fueron precisamente las dificultades de la vida las que forjaron en él un carácter imposible de crear en condiciones cómodas. Superar la adversidad no fue solo un capítulo de su historia, fue el tema central de cada página. El legado que forjó a lo largo de más de 2 décadas va mucho más allá de goles, récords y balones de oro. Ronaldo ganó campeonatos nacionales en 3 países diferentes con el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, conquistó 5 ligas de campeones. Marcó en 5 mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección portuguesa y del fútbol internacional. Cada uno de estos logros por sí solo bastaría para garantizarle un lugar entre los más grandes de todos los tiempos, pero los acumuló todos a la vez, a menudo mientras afrontaba devastadoras pérdidas personales. La rivalidad con Lionel Messi, que durante años dividió al mundo en 2 bandos apasionados, terminó siendo uno de los mayores regalos que el fútbol haya recibido jamás. Ambos se impulsaron mutuamente hasta superar sus propios límites durante más de una década, y el resultado fue una serie de temporadas con estadísticas que probablemente ningún otro jugador repetirá. Hoy,
con más de 40 años y aún marcando goles con regularidad para el Al-Nassr y la selección portuguesa. Ronaldo sigue siendo una anomalía que desafía todo lo que se sabe sobre la longevidad en el deporte de alto rendimiento. El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, representa la última gran misión de la carrera de Cristiano Ronaldo, y él está decidido a darlo todo. Será el primer jugador en participar en 6 mundiales, un récord más en una lista que ya parece interminable. Y, sin importar lo que suceda en ese torneo, una cosa es absolutamente segura: la historia de aquel niño que jugaba con un balón de trapo en las calles de Madeira, que pedía comida en la puerta de un McDonald's en Lisboa y que un día se convirtió en el jugador más famoso del planeta, es una de las más extraordinarias que el deporte haya producido jamás y una que el mundo nunca olvidará. Si esta historia te inspiró, te conmovió o te hizo ver tu propia vida desde una perspectiva diferente, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Cada semana te espera una historia como esta, historias de personas que transformaron el dolor en superación y que demuestran que lo imposible es solo cuestión de perspectiva. Nos vemos en el próximo video.